Buenos días. Continuando con el tema del metabolismo, ya para terminar, vamos a ver simplemente el tema del metabolismo de lípidos en rumiantes. Si bien los requerimientos de lípidos de los rumiantes es bajo, también son indispensables, ya vamos a ver por qué, pero digamos, si bien hay que tener cuidado de balancear muy bien la cantidad de lípidos en la dieta, también es importante que estén los lípidos en la manera que tienen que estar, en las proporciones que tienen que estar dentro de una dieta, porque también hay lípidos que son esenciales, es decir, hay ácidos grasos esenciales que no los puede sintetizar el organismo, por lo tanto se deben ingerir a partir de la dieta. En general las dietas en base a forrajes, o en su gran mayoría forrajes, de vacas lecheras o de novillos a pasto o demás, vacas de cría, tienen tan solo un 4 o un 6% de lípidos. En el caso de las vacas lecheras, es muy importante que se cumpla con ese requerimiento de lípidos en la dieta, porque, digamos, el 50% de la grasa que está presente en la leche, que es la grasa glutirosa, proviene directamente del metabolismo ruminal de los lípidos. Es decir, que si no cumplimos con los requerimientos básicos de lípidos en la dieta, ese porcentaje de grasa en la leche va a estar disminuido. Si el 50% de la grasa de la leche viene directamente de las grasas que se metabolizan en rumen, y el otro 50% lo aporta la síntesis de novo, que es la síntesis de grasa en la propia glándula mamaria. En general, los lípidos que tienen los forrajes, las plantas, el 70 al 80%, la gran mayoría de los lípidos que tienen las plantas son ácidos grasos insaturados. Y tienen la particularidad de estar en un estado líquido, es decir, en forma de aceites. En cambio, cuando se hablan de lípidos o ácidos grasos saturados, en general su estado es sólido, como es denominado grasa directamente, como en el caso de la grasa de origen animal. Estos son los ácidos grasos más comúnmente encontrados en las plantas, en los forrajes, y principalmente los de acá abajo, los ácidos grasos no saturados, en un 70%, o insaturados en un 70 o un 80%, pero también hay presencia de ácidos grasos saturados, un poco más bajos, que son cadenas carbonadas de 14, 16 hasta 18 átomos de carbono, como es el mirístico, el palmítico y el estiárico. Y en el caso de los ácidos grasos no saturados, son cadenas de carbono también de 16 y de 18 átomos de carbono, como el palmitoleico, el oleico, el linoleico y el linolénico. Dos de estos últimos son ácidos grasos esenciales, como es el omega 6, el linoleico, y el omega 3, el linolénico, que no lo puede sintetizar el organismo y que por lo tanto tienen que ser consumidos para satisfacer las necesidades que tiene el animal. Acá vemos cómo se diferencian, los ácidos grasos. Los ácidos grasos se diferencian en saturados, como dijimos, principalmente son los ácidos grasos que vienen de la grasa animal, y los ácidos grasos insaturados, que en un 70-80% están presentes en los forrajes. A su vez, los ácidos grasos insaturados se dividen en monoinsaturados y poliinsaturados. Y de eso, dentro de estos poliinsaturados tenemos dos aminoácidos, ácidos grasos esenciales, como son el omega 6 y el omega 3, el linoleico y el linolénico, que son ácidos grasos esenciales que están en los forrajes, y que a través del consumo de estos forrajes es que se satisfacen los requerimientos de estos ácidos grasos omega 3 y omega 6. También se pueden clasificar los ácidos grasos de acuerdo a los que contienen glicerol y a los que no contienen glicerol.
dentro de los que contienen glicerol están los simples, como los triglicéridos. Los triglicéridos, ¿qué son? Es un glicerol con 3 ácidos grasos. Una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos. Y los compuestos son los glucolípidos, que en este caso de los 3 ácidos grasos que componen un triglicérido, los 3 ácidos grasos es reemplazado por una molécula de un azúcar, principalmente la galactosa, y da forma al glucolípido. Y también los fosfolípidos, que cuando son una molécula de glicerol, 2 moléculas de ácidos grasos, y la tercera molécula es el fósforo. Entonces, así se forman los glucolípidos y los glicolípidos. Y los que no contienen glicerol, ahí tenemos prostaglandinas, esteroides y ceras. ¿Cómo se forma un triglicérido? Entonces, volvemos a la pantalla anterior. ¿Cómo se forman triglicéridos? Que son principalmente los ácidos grasos que tienen glicerol. Un triglicérido se forma de un glicerol más 3 ácidos grasos. Por lo tanto, se forma el triglicérido y se libera agua. Es muy sencillo. Una molécula de glicerol más 3 moléculas de ácido graso forman el triglicérido. De ahí su nombre. Estos triglicéridos se encuentran principalmente en los granos de las cereales, granos cereales, semilla oleaginosa y grasas de origen animal. En el caso de nutrición de rumiante, principalmente usamos granos de cereales y semillas oleaginosas. Dentro de estos dos, principalmente semillas de oleaginosas, y dentro de ellas principalmente lo que es soja y girasol. Los glicolípidos son una segunda clase de lípidos, como dijimos recién, que está principalmente, dijimos que eran los ácidos grasos insaturados, 70-80% estaban en los forrajes, son ácidos grasos insaturados. De esos tenemos los triglicéridos, tenemos los triglicéridos están compuestos por una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos. Cuando uno de esos 3 ácidos grasos es reemplazado por una molécula de un hidrato de carbono, se forma lo que se llama un glicolípido o glucolípido, que es la segunda clase de lípidos que se encuentran principalmente en las gramíneas y las leguminosas. O sea que es una estructura, como decíamos recién, parecida a un triglicérido, con la excepción que uno de los 3 ácidos grasos ha sido reemplazado por un azúcar, usualmente la galactosa, y en el caso que este ácido graso sea reemplazado por un grupo fosfato, se llama fosfolípidos. Acá tenemos la estructura de lo que es un glucolípido, es decir, tenemos 2 ácidos grasos y el tercer ácido graso va a ser reemplazado por un hidrato de carbono, por un azúcar, en este caso la galactosa, más el grupo de glicerol. Y el fosfolípido, cuando tenemos 2 ácidos grasos y el tercero ácido grupo diferenciado ha sido reemplazado por un fosfato. Tenemos fosfolípido, molécula de glicerol, 2 ácidos grasos y un fosfato. O sea, como dijimos hoy, entonces teníamos ácidos grasos saturados e insaturados. Principalmente los saturados, en su mayor parte, están dentro de las grasas animales, y los insaturados, 70-80%, dentro de los vegetales. Dijimos también que los saturados tenemos el acético, el butírico y el palmítico, y los insaturados, el linoleico, el linolénico, que son 2 ácidos grasos esenciales, y el araquidónico, por ejemplo. En el caso de las grasas que se llaman grasas duras, es cuando hay predominio de los ácidos grasos saturados. Como puede ser el aceite de coco, por ejemplo, que el 91% de su composición son ácidos grasos saturados, y eso se lo denomina grasas duras. Y las grasas blandas es cuando predominan los ácidos grasos poliinsaturados, como es el aceite de soja, 90% de ácidos grasos poliinsaturados,
aceite de girasol, 85% de ácidos grasos poliinsaturados, o aceite de algodón, como 71% de ácidos grasos poliinsaturados. Y después tenemos lo que dijimos hoy, los ácidos grasos esenciales, como el linoleico y el linolénico, que deben ser suministrados a través del alimento porque el mismo organismo no los puede sintetizar. ¿Qué pasa con la digestión de estos ácidos grasos por los rumiantes? Bueno, en el rumen hay lipasas microbianas que hidrolizan a los lípidos y ahí se liberan los ácidos grasos libres, y por ejemplo en el caso de la galactosa también, y el glicerol, y que son fermentados ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles, ya sabemos cuáles son los propiónico, acético, butírico, y los ácidos grasos poliinsaturados son hidrogenados, ¿sí? Son hidrogenados por las bacterias también, formando ácido estiárico y ácido palmítico, que están dentro de los saturados. Hay un porcentaje muy bajo, que es menos del 10% de ácidos grasos poliinsaturados, que escapa a la hidrogenación en el rumen. Entonces, en el rumen, la mayoría de los lípidos son hidrolizados, se rompe el enlace que hay entre el glicerol y los ácidos grasos, los 3 ácidos grasos, se libera el glicerol por un lado y los 3 ácidos grasos por el otro. El glicerol se fermenta para formar ácidos grasos volátiles. Otra acción importante que hay en el mecanismo del rumen es el de hidrogenar los ácidos grasos no saturados o insaturados. En este proceso, un ácido graso resulta saturado por un doble enlace, que es reemplazado por 2 átomos de hidrógeno. Por eso se llama hidrogenación. La hidrogenación es cuando se reemplaza un doble enlace por 2 átomos de hidrógeno. ¿Okay? Bien. Los ácidos grasos libres en el rumen, entonces, normalmente lo que pasa, después de la hidrólisis, se unen, se ligan a partículas de alimento del microorganismo y evitan la fermentación, especialmente los carbohidratos fibrosos, las fibras, y los excesos de lípidos, cuando hay más de un 8% de lípidos en la dieta, pueden tener un efecto negativo en la digestibilidad de la fibra. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no pasarse de ese 6 a 8% de lípidos en la dieta, porque pasa que los ácidos grasos se unen a la fibra e impiden que haya una buena digestión de esa fibra. Acá tenemos, por ejemplo, la hidrólisis de los lípidos en el rumen 2. Los lípidos, a través de lipasas, actúan dando lugar a los triglicéridos, que por estearasas liberan el glicerol por un lado, que va a formar ácido graso volátil, principalmente propiónico, y después el propiónico va al rumen y forma glucosa. Y los ácidos grasos pueden dar origen a la acetilcoenzima A, que es fundamental la presencia de acetilcoenzima A para que funcione el ciclo de Krebs y el piruvato pueda dar origen a energía. Luego de la fermentación ruminal viene la absorción intestinal de los lípidos. Los fosfolípidos, como dijimos, que era un triglicérido, pero uno de los ácidos grasos estaba reemplazado por la molécula de hidrato de carbono, principalmente el fosfato. Son digeridos en el intestino delgado y ahí dan formación a ácidos grasos a los cuales son absorbidos a través de la pared intestinal. Básicamente. Entonces, en el intestino delgado llegan los ácidos grasos libres saturados de la ración y muy poco insaturados, y los ácidos grasos libres de origen microbiano. Hay una formación de la micela, que solo participan
los ácidos grasos, las sales biliares y la lisolecitina, que forman la micela para poder ser absorbida en el intestino delgado. Una vez que es absorbida en el intestino delgado, digamos, se forma en la célula misma de la mucosa, se forma una resíntesis de los triglicéridos y se forman lipoproteínas de baja densidad, los VLDL, que se transportan a través del sistema linfático. Bien, con respecto, obviamente, hacia a los diferentes tejidos para ser utilizados como energía. Por otro lado, tenemos en el metabolismo del individuo que puede haber o un balance energético positivo, como ustedes saben, o un balance energético negativo, que es lo más común de encontrar, por ejemplo, en la vaca posparto, ya sea vaca de leche o vaca de cría. En el posparto temprano entramos en un balance energético negativo. Cuando el balance energético dentro del organismo es positivo, todos estos lípidos que son absorbidos van a depositarse en hígados y en tejido adiposo. Cuando el balance energético es negativo, lo que hay es un catabolismo de los ácidos grasos en el hígado para formar energía, para darle a su cuerpo energía. Entonces, el catabolismo de la grasa pasa de la dieta. Si hay una demanda energética alta, se va a producir un catabolismo. Si hay un balance energético positivo, la grasa es almacenada. Luego, ese ácido graso no esterificado y el glicerol van al hígado, músculo, corazón, cerebro, y son oxidados. La oxidación de 2 moléculas de glicerol da lugar a anhídrido carbónico, agua y 38 moléculas de ATP. O sea que esa es la forma en que la grasa, el glicerol específicamente, se oxida y da lugar a la formación de 38 moléculas de ATP, es decir, energía para ser utilizada. Bien. Con respecto a lo que hicimos hoy, que era la formación de acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A es fundamental para que se ponga en funcionamiento, digamos, el ciclo de Krebs. Si no hay acetilcoenzima A, el piruvato no puede entrar en el ciclo de Krebs y por lo tanto no hay formación de energía. Entonces, en los periodos de baja alimentación o balance energético negativo, con la primera parte de la lactancia, hay una demanda de energía que se moviliza a través del tejido adiposo para la energía, que debería entrar por la dieta, pero no entra. Entonces, todos los ácidos grasos que están depositados se dirigen al hígado. En el hígado hay una oxidación de estos ácidos grasos para digamos, ofrecer energía al organismo. ¿Qué pasa cuando estos ácidos grasos o el hígado está saturado y no se pueden oxidar más? Se empiezan a depositar en el hígado y van a formar lo que se conoce como hígado graso. La importancia de los lípidos desde el punto de vista energético es que aportan casi 2,25 veces más en energía que los carbohidratos, que son los llamados nutrientes fríos, como cuando hablamos de formular dietas frías para el verano, es porque estamos trabajando con algunos alimentos que aportan lípidos. Por ejemplo, el caso de la semilla de algodón. Hay que tener en cuenta una cosa: si bien los lípidos contienen más de 2,25 veces más energía que los carbohidratos, tenemos un límite en la formulación de la dieta que es muy bajo, que es no más del 6 al 8%, recuérdenlo, de lípido en la dieta. ¿Por qué? Porque si no empezamos a complicar el funcionamiento hormonal.
Entonces, los lípidos incrementan la densidad calórica de la dieta, especialmente cuando la ingestión es limitada, tanto porque el consumo no está, digamos, con su capacidad máxima, o cuando, por ejemplo, una vaca está sometida a un estrés por calor, específicamente, y no ingiere la cantidad de materia seca que tiene que ingerir, los lípidos, digamos, por unidad de materia seca, aportan mucho más energía que los hidratos de carbono. Por lo tanto, de alguna forma va a reducir la necesidad de concentrado rico en carbohidratos, o como el almidón, básicamente, aportado por los granos. El aporte de lípido va a reducir un poco el aporte de almidón, y de esta forma podemos, digamos, no caer en un cuadro de acidosis por el exceso de almidón. Lo que produce un exceso de lípidos en la dieta, básicamente, es que va a reducir la ingestión de alimento, la producción de leche y básicamente la composición de la grasa en la leche, como dijimos. ¿Por qué va a reducir la ingestión de los alimentos? Va a reducir la ingestión de los alimentos porque al haber muchos lípidos en la dieta, esos lípidos, como dijimos al principio, van a de alguna forma cubrir la fibra es menos digestible, al ser menos digestible permanece más tiempo en el rumen y por lo tanto va a haber un efecto de llenado físico, y la vaca deja de comer. Hay menor producción de leche porque se producen menos nutrientes en el rumen, y básicamente hay menor producción de ácido acético, por lo tanto menor producción de grasa en leche. Esto sería un poco el resumen entonces de todos los lípidos que entran en la dieta a través de granos y forrajes, ya sean triglicéridos, glucolípidos o fosfolípidos. En el rumen hay una parte que sufre un proceso de hidrogenación. Otro proceso de absorción de lípidos ocurre en el intestino. Eso viaja por los vasos linfáticos sin necesidad de pasar por hígado, van a aportar energía, y en el caso de la grasa en la leche, van a aportar aproximadamente el 50% de la grasa que está en la leche. Así que como aporte de energía y como aporte de grasa para la síntesis de leche es muy importante. Bien, espero que haya quedado más o menos claro. Les recuerdo, vamos a tener instancia de un foro de discusión, de preguntas, para lo que haga falta y no se haya entendido. Bueno, muchas gracias y hasta luego.